Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Esta cita que vamos a leer está en Oseas capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 8 al 14. Amén. 2 del 8 al 14. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Pondré fin a sus festivales anuales, sus celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjense, mis hermanos, que cuando yo empecé a leer esta cita, primero Dios me empezó a enamorar con el versículo 14. Yo bien enamorada, ¿verdad? Porque tan chulo ese versículo, solo el versículo en sí tan lindo, ¿verdad? Porque que Él nos atraiga para hablarnos al corazón. Yo dije, qué cosa más maravillosa. Yo ya lo había leído, pero así me empezó a enamorar el Señor con este tema. Pero luego me dijo, lee lo demás, el contexto de la cita, para que puedas entender de qué yo estoy hablando. Y algo maravilloso que me sucedió fue que yo empecé a leí la cita de nuevo. En algún momento yo, he leído esa cita quizás varias veces, ¿verdad? Porque pues bendito Dios, llevo años leyendo la Biblia durante todo un año, completa, y he pasado por ahí, pero como es viva y eficaz, cada vez que la abrimos, y aunque hayamos leído lo mismo, Dios nos habla de manera diferente, ¿verdad? Entonces, lo lindo de esto fue que yo empecé a indagar en mi corazón, y estamos en el devocional de la Biblia en un año, una de las Biblias en un año de YouVersion con mi esposo. ¿Y qué van a creer? A mí hoy me pasó algo. Andaba como hoy estamos en familia, ¿verdad? Ahora, esto no está saliendo al aire ni nada, pero le voy a contar. Hemos tenido ya quizás unos 3 meses con mi esposo bastantes trabajados con varias cosas, y con todos los quehaceres de mi casa, más todo lo del ministerio, más esto, más lo otro, ¿verdad? Entonces, bien cansada, bien trabajada hoy en la mañana. Y entonces, yo no sé si a las mujeres, yo creo que a todas nos sucede, que de repente usted se va a echar un descanso, pero en la mente lleva toda la carga de trabajo que le falta por hacer. Y hoy me pasó eso. Yo estaba demasiado agotada. Y entonces yo dije, no, yo me voy a ir a descansar un ratito. Y yo me fui a descansar, según yo, ¿verdad? Pero me falta esto, lo otro, porque hoy hice unas deliciosas enchiladas, le cuento, aleluya. Yo también cocino, aunque usted no lo crea, amén. Entonces me voy a recostar, y fue como que me dijeran, lee tu devocional del día, porque yo sí los leo en la noche. Para mí ya estar solita en la noche, a mí me gusta meditar en la palabra, y por eso es que bien tarde yo mando una cita, ¿verdad? Porque estoy en eso. Entonces viene, pero el Señor me empezó a inquietar que lo leyera ya, y empiezo a leer, y ¿saben qué era? Oseas capítulo 2, y yo me quedé, wow, yo no me había dado cuenta. Entonces ahí fue como una confirmación de parte de Dios para mi vida.
de que esa era la palabra que tenía que compartir el día de hoy, porque a mí me bendijo mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo digo desierto, así sin mucha cosa, ¿en qué piensa, hermana Maritza? En un lugar sólido, que no hay. Tavo, ¿en qué pensás en el desierto? Un proceso. Proceso. Cuando yo digo desierto, desierto, ¿en qué pensás, Marel? Un lugar seco. Un lugar sin agua, inhóspito, un lugar de soledad, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántos latinos no han muerto en el desierto? Por años cruzando ese desierto, buscando el tal sueño americano, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Entonces el desierto en realidad no es un lugar como vámonos a la playa, equidistantes totalmente, ¿verdad? Porque si pensamos en una playa, pensamos en palmeras, cocos, arena, mar, playa, pescado, doradito, camarones. ¿Para qué sigo, verdad? Algunos quizás ni han comido, ni han cenado. Entonces, pero cuando yo digo desierto, ya pensamos en algo. Ahora, desierto a lo general, desierto en lo físico. Y en el desierto, ¿qué creen ustedes que encontramos en un desierto físico? Bichos, culebras. Mucha arena, ajá. Bichos, como dice la hermana, ¿verdad? Que no queremos toparnos con ellos, ¿verdad? Pero también dicen que se da algo que se llama espejismo, ¿verdad? Que las personas cuando ya están muy deshidratadas, muchas veces ven cosas que no son reales y sobre todo lo que miran es como un lugar con agua, palmeras, ¿me entiende? Entonces todo eso se puede dar en un desierto físico, pero si lo trasladamos a lo espiritual, mis amados hermanos, si lo trasladamos a lo espiritual, de igual manera, si yo digo desierto, ¿en qué piensa usted en lo espiritual? Porque creo que todos los que estamos aquí hemos pasado desiertos, ¿sí o no? Y desiertos muy fuertes. Y una de las cosas que yo empecé diciendo es que en un desierto estábamos casi siempre solos. ¿Cuántas personas? Nunca se me va a olvidar. Un matrimonio que estuvo viniendo aquí a la iglesia, que fueron parte de una capacitación de Family Life que dimos con el pastor, que resulta que este matrimonio, Dios ese día les dio una palabra de bendición. Y yo al tiempo me entero de que él se había ido a Estados Unidos y se quedó perdido y que había muerto. A mí me dolió el alma de manera pero profunda, porque yo aquí se sentaba el hermano, él danzaba en esta iglesia, él cantaba en esta iglesia, pero terminó un desierto. Ahora, aquí hay algo importante. En el desierto hay propósito. Diga, en el desierto hay propósito. Cuando Dios permite que nosotros lo atravesemos, cuando nosotros pasamos un desierto de la mano de Dios, hay propósito. Y esto es bien importante, que nosotros lo entendamos, que nosotros lo creamos. El Señor hablaba a mi vida y me decía: no menosprecies tu desierto. Si yo voy contigo, no menosprecies tu desierto, porque todos nos pueden abandonar en el desierto, pero Cristo no nos ha abandonado. En ninguno de nuestros desiertos, ¿sí o no? En ningún desierto, si usted mira hacia atrás, en ningún desierto espiritual, Dios se ha apartado de nosotros. Y si en aquellas veces, en aquellas ocasiones no se apartó, tampoco lo va a hacer el día de hoy. Ahora, hay muchísimo de qué hablar y podíamos hablar de propósito en diferentes áreas, pero Dios me habló de tres, las que yo quiero compartir esta noche. Y la primera, el primer propósito de atravesar un desierto es alejarnos del pecado. Diga, alejarnos del pecado. Ahora digámoslo de esta manera: alejarme del pecado. Alejarme del pecado.
O sea, Dios hay ocasiones en que Él permite que nosotros pasemos, caminemos en medio de un desierto, porque Él quiere que nos alejemos del pecado. Entonces, cuando nosotros leemos Oseas, y especialmente leemos Oseas capítulo 14 y versículo 2, nosotros nos damos cuenta que era parte de la cita principal. Nosotros podíamos centrarnos solamente a predicar de ese versículo, pero es más enriquecedor si nosotros leemos el contexto del asunto. Porque ahí hay mucho más, hermanos, que nosotros podemos entender. Y yo quiero hablarle de algo que vino a mi memoria. Como pastores, Dios nos ha dado la bendición, nos ha dado el privilegio, que hay personas que hay veces nos buscan, que no son de la congregación, pero ni siquiera son de Morales, vienen de afuera. Dios nos ha dado el privilegio que vienen de esa capa a ministrarse con nosotros, a pedir un consejo, que vienen de diferentes lugares, de Río, de otros lugares. Hay veces nos llaman porque necesitan un consejo. No digamos los que están allá lejos y nos llaman por teléfono y tenemos que ministrar, hay veces por horas. Yo hace unos meses atrás les contaba que una hermana nos llamó con un conflicto, según ella, con su hijo, y hasta nos decía: miren, yo les pago los pasajes, vénganse para Estados Unidos, vénganse a tratar con este niño y ayúdenme. Cosa que no hicimos, porque le hicimos entender que Dios es el mismo allá como el que está aquí. No depende de nosotros, depende de Cristo, ¿verdad? Pero uno, cuando está en desesperación, sobre todo por un hijo, hace de todo. Y ella decía: lo que pasa es que ella tiene bien claro el ir a una sesión con un psicólogo allá cuánto cuesta, entonces para ella era mejor llevarnos a nosotros. Pero no fue así. Entonces, ¿por qué le digo esto? Para que no vaya a tener una mente morbosa, sino que me lo tome como Dios me lo mandó hoy. Me dejó meditando sobre un caso que tratamos, y hasta le pregunté a mi esposo y nos pusimos de acuerdo. Y sí, hace como 12 años, en una administración de un matrimonio que no era de aquí. Amén, no era de aquí. Así es que no esté pensando en nada, ni era ahorita ni era de aquí. Y entonces ellos vinieron con un conflicto tan serio para nosotros, y por eso es que a mí me llamó la atención esta cita, porque era confrontar el esposo a su esposa por adulterio. Y entonces él le dijo, bueno, se un montón de tiempo, se lo adornó de todas maneras, le dijo: yo solo quiero la verdad, yo no te voy a golpear, yo no esto, yo no el otro, yo quiero la verdad, porque yo estoy atormentado, porque yo llego de trabajar y más de algún vecino me para y yo ya no aguanto, siento que me vuelvo loca. Y entonces vino ella y dijo: sí, voy a hablar con la verdad. Y entonces le dijo él: mira, es que a mí me dijeron, ¿te acordás en tal tiempo, tal fulano, que no sé qué, que llegaba por ahí por la casa, y dicen que vos con él, que no sé qué? ¿Fue cierto? Sí, le dijo. Y nosotros con el pastor: sí, y mira, ¿te acordás aquella vez que... ¿Te acordás que aquel que vino a chapear, que estuvo en la casa viniendo y que limpiaba y todo, te acordás? Sí, le dijo él. Y es que me dijeron que también te encerrabas con él. Sí, le dijo él. Ay, y ahí a nosotros con mi esposo, así como santo, yo hablando en lenguas por dentro, porque yo me empecé a preocupar. Y te acordás. Y yo, entonces vino mi esposo y le dijo: mire, hermano, ya le dijo que ella ya le falló, ¿para qué sigue indagando, hermano? Le dijo: mejor ya no siga, le dijo el pastor. Y le dijo: no, es que yo necesito saber. Y aquella vez que te fuiste para Aguate, que esto y que el otro y que no sé qué, ¿te acordás? Sí, también me vas a decir. Sí, le dijo. Ay, hermanos, sin mentir, le llegó como a 5 y lo paramos. Dijimos: ya no, tampoco así, porque el hombre se va a matar, dijimos, después de todo esto. Ahora, Dios me trajo eso, ¿sabe por qué? Sentimos un dolor en el alma por ese matrimonio, porque pudimos ver a una mujer atada, amén, atada, y pudimos ver a un hombre herido. Y pues hasta donde Dios nos dio sabiduría y todo, tratamos el asunto, estuvimos ministrando, y porque él perdonó, y entonces siguieron, pero ella ya no aguantó, y como al año y medio ella se fue y lo dejó.
ya no supimos más de ella. Ahora, ¿qué le quiero decir? Cuando usted lee este libro hermoso de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que Oseas es como un prototipo del amor de Cristo hacia su iglesia. Porque la orden que Dios le da a Oseas es: cásate con una prostituta. Cásate con una prostituta, porque él quería que eso quedara escrito para que nosotros escucháramos esta historia. Y si usted le puso atención a esto, el gran problema de Israel, que era la que semejaba como prostituta en este libro, era que Israel cayó en idolatría. Y por caer en idolatría, Israel cayó en infidelidad hacia el amor que Dios le había dado. Por eso es que leíamos en el libro que le dice: yo te di todo, hasta además te di oro y plata. O sea, no solo te di para tu sustento, te di de más. ¿Y qué era lo que tú hacías? Le dice: tú tomabas todo lo que yo te daba negando que te lo había dado y se lo llevabas a presentar a los Baales, o sea, al Baal, ¿verdad? Que es un dios falso, idolatría. Y entonces cuando yo leía esto, el Señor me decía: mi pueblo, ahora mi iglesia, en mi iglesia hay idolatría. Están cayendo en idolatría y tienen que tener cuidado. Amén. Tú tienes que tener cuidado, me decía el Señor, de no caer en idolatría. Y el Señor me mostraba y me decía: ¿y cómo, Señor? No, ahora no son ídolos hechos de manos. Ahora, hermanos, se trata de asunto en qué es lo primero que hay en nuestro corazón, qué es lo más importante, a qué es lo que nosotros le estamos dando más tiempo en nuestra vida. ¿A qué? Y el Señor me lo preguntaba y me decía: ¿a qué? ¿Tú sabes a qué? ¿Y a qué cree usted que me dijo? Redes. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y muchas cosas más en ese aparatito, que ahora el ídolo es tan pequeñito que puede estar en la casa si nosotros no nos cuidamos. No es en sí el aparato, es la manera en que nosotros manejamos ese aparato, hermanos. El tiempo que nosotros le damos a ese aparato. Y el Señor me lo hacía ver. Entonces, mis hermanos amados, anoche el pastor nos convocó a una reunión a coordinadores, a líderes, asistentes, a una reunión bien importante. Y créanme que yo pensé que iba a estar topada la iglesia después de esa reunión. Creo que los dos pensamos lo mismo, ¿verdad? Empezando por coordinadores y asistentes, pero algo les pasó y por eso no están esta noche en este lugar. Pero nosotros estamos aquí y el pastor compartía una palabra que transformó mi corazón, que tocó mi corazón y mi mente y me hizo, para mí fue una palabra rema. A mí me pegó en lo profundo de mi corazón, de mi espíritu. Y es una cita que la he leído no sé cuántas veces y que usted también la ha leído. Mateo 3:15 dice: pero Jesús le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y ahí hay una palabra que fue la que Dios le dio como rema al pastor y la compartió con nosotros. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que Jesús le está explicando a Juan que el bautismo en agua es necesario para cumplir con la voluntad del Padre. Y entonces el pastor nos hacía ver que muchas veces nosotros hacemos lo que nos conviene a nosotros, aunque no le convenga al reino. Es una palabra nada más. Conviene, nos decía, conviene. Jesús. Y entonces yo me ponía a pensar en esa escena y decía: sí, pero qué necesidad tenía Jesús de estar, esos son lugares desérticos donde él se bautizó, de plano bajo el sol, haciendo cola humildemente con un montón de personas
de carne y hueso que no se compara con la divinidad de Él, esperando su turno para entrar a las aguas bautismales. Pero qué necesidad siendo el Hijo de Dios. Pero Él dijo: no voy a hacer lo que a mí me conviene, voy a hacer lo que al reino le conviene. Amén. Y es ahí donde empieza nuestro conflicto, que muchas veces, hermanos, nosotros tomamos decisiones basadas en lo que a nosotros creemos que nos conviene, aunque no le convenga al reino. Yo le puedo asegurar que aquí hay un montón de gente que no vino porque le convenía quedarse, aunque no le conviniera al reino. Aunque hay otro grupo que no vino porque en realidad algo de peso le sucedió y no pudo venir. Pero así sucede, amén. Y entonces a mí eso me pegó. ¿Por qué? Porque es ahí donde muchas veces inicia nuestro conflicto interno. ¿Hago lo que me conviene o lo que le conviene al reino de Dios? ¿Qué es lo que más me satisface hacer? ¿Qué es lo que más me satisface hacer en la vida? Podríamos pensar, ¿será que yo por conveniencia al reino le estoy dando el tiempo a Dios que Él se merece? ¿Cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos estamos dándole a Dios en la lectura de la palabra de Dios? En escudriñar la palabra de Dios, en orar, en venir a la casa de Dios. Son solo 2 cultos a la semana en este lugar. En venir a la casa de Dios, en servirle a Dios de todo corazón, que son pequeñas cosas, porque hay cosas mucho más serias que yo podría tocar, pero hablemos de esto. ¿Cuánto tiempo? ¿O me conviene más quedarme viendo series? Hacer maratónicas de series. ¿O me conviene más horas chateando o viendo, ¿cómo le llaman a esas cosas como Facebook y todo eso? ¿Cómo? Ay, no te oigo. Ajá, eso. ¿Qué me conviene más? Entonces, yo meditaba en esto. Yo le agradezco al pastor por esa palabra, porque yo meditaba, a mí me pegó. Yo meditaba en esto porque yo decía: qué chevitos somos, qué dunditos somos, qué buenos somos. Aleluya. ¿Por qué, hermano amado? Porque si le conviene al reino, me conviene a mí. Si le conviene al reino, me conviene a mí. Lo que sucede es que muchas veces lo que queremos hacer es lo que le conviene a la carne. Y la Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y ese es otro punto. Pero ¿por qué la carne es débil? Porque no está sujeta al Espíritu de Dios. Porque si estuviera sujeta al Espíritu de Dios, entonces gobernaría nuestro espíritu humano conectado al Espíritu Santo y no el alma, emociones. Amén. Esa es la situación. Entonces, hermanos, Cristo está a las puertas. Y esto es serio. Y si no viene Cristo y nos llama, ¿cómo estamos? Entonces esa es solo una palabra. Y entonces yo le dije al Señor: hoy, Dios mío, yo quiero de veras de aquí en adelante, más que nunca, Señor, cada vez que tomemos decisiones, cada vez que yo tome decisiones, preguntarme: ¿le conviene al reino? Ahora, yo no le estoy diciendo tampoco: cuidadito, miro una serie. No, no estamos tampoco en esos extremos, hermanos. No, yo también miro mis series. Pero ¿cuánto tiempo le estamos dando a esto? ¿Cuánto tiempo le estamos dando a aquello que es temporal? ¿Y cuánto tiempo le estamos dando a lo que es eterno? ¿Cuánta fuerza ponemos y cuánta pasión ponemos por lo temporal? Pero cuánta pasión y fuerza ponemos por lo eterno. Eso es bien tremendo, mis hermanos. Amén. Entonces, me conviene. Romanos 6, del 1 al 4 dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dijo Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Digámoslo,
nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ahí dice viviendo. Eso hace la diferencia con que como humanos todavía caemos en pecado, porque tenemos esa humanidad, pero ya no vivimos en el pecado. Nos sentimos redargüidos, vamos, pedimos perdón y ordenamos nuestra vida. De eso se trata, ya no vivimos, como dice aquí. Entonces dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él? ¿En qué? Y es que ese es el problema. Ese es el problema. Somos muertos vivos muchas veces. Somos muertos vivos. Acá ese es el problema. Porque decimos que estamos muertos, pero no lo estamos. Amén. Entonces tenemos que morir cada día para que el Señor se vaya formando en nuestras vidas. Amén. Entonces dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir, ¿qué? Una vida nueva. Amén. Una vida nueva en Cristo Jesús. Dejando de hacer todo aquello que a Dios no le agrada, hermanos. Porque si le conviene al reino, me conviene a mí. Amén. Diga: si le conviene al reino, me conviene a mí. Amén. Entonces esto es importante porque Cristo quebró el poder del pecado. Cristo quebró el poder del pecado. Nosotros no podemos seguirnos deleitando en pecar, porque somos hijos de Dios. Ya no vivimos en ese lugar de pecado. Nosotros hoy vivimos en vida en abundancia. Amén. Buscando del Señor. Ahora, segundo propósito: el desierto nos procesa para darnos dirección. Amén. O sea, en el desierto nosotros somos procesados. Ese es el segundo propósito del por qué muchas veces Dios permite que nosotros atravesemos un desierto. Y esto es importante, porque si ya los atravesamos o los estamos atravesando, seguro es que más de alguno nos va a venir adelante. No siempre se camina. Mire, cuando vamos para Guate, no siempre vamos en lo plano. Hay veces empezamos a subir, de repente empezamos a bajar, de repente va una curva, de repente para acá. Así es la vida, así es el viaje de la vida. Así es el viaje de la vida. Hay veces estamos en un, ¿qué le puedo decir? En un valle verde. Hay veces estamos hasta arriba en una cima. Hay veces, hermano, estamos en el desierto. Amén. Entonces este es el segundo propósito. Dígalo conmigo: el desierto nos procesa para darnos dirección. Amén. Para darnos dirección cuando vamos de la mano de Dios. Y vamos a ir a Génesis 21, 14, 16. El Señor en esta palabra me fue llevando de la mano hasta con las citas bíblicas, y es ahí donde uno se queda maravillado cuando Dios le quiere decir algo. Porque ¿cómo le digo yo? ¿Cómo me pasa de este libro a este otro, Señor? Y todo encaja. Y es Génesis 21, 14, 16. Dice: al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda. Le entregó al niño Ismael. ¿Y qué dice? ¡Qué proceso en el desierto! Y entonces dice: ella se fue y estuvo caminando sin rumbo. ¿Por dónde? Por el desierto de Berseba. O sea, yo dije: no, yo si yo fuera humanamente, yo no me hubiera podido tirar de aquella cita para esta cita, así por así, Señor. Esto tuviste que ser tú. Por el desierto de Berseba. Cuando se ¿qué? Se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de ahí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. ¿Sabe?
el Señor me decía, ya te diste cuenta, es que lo he leído un montón de veces y el Señor siempre nos habla y me dice, ya te diste cuenta que esta mujer dice que estuvo caminando, ¿qué? Sin rumbo, sin rumbo. Hermanos, en el desierto con facilidad caminamos sin rumbo. Si no, mira el pueblo de Israel, caminando sin rumbo, y no porque no estuviera Dios con ellos, porque ahí va la nube, ¿sí o no? Ajá, y ahí va la columna, pero adentro de su corazón estaba entenebrecido de mente y de corazón y no podían entender para dónde agarrar, eran rebeldes. Entonces, en el desierto muchas veces caminamos sin rumbo cuando no ponemos nuestra mirada en el problema que estamos atravesando, en la situación fuerte que nos ha venido a la vida, en eso que nos ha herido, que nos ha golpeado, que nos tiene mal, esa situación económica que te tiene, que ya no hayas para dónde correr. Y si no te tomas de la mano de Dios, tú vas a empezar a caminar sin rumbo. Sin rumbo y sin la dirección de Dios. Y ¿sabes qué es lo más triste? Vamos a tomar las peores decisiones de nuestra vida. Y la vida está hecha de decisiones. La vida está hecha de decisiones. Entonces, mis hermanos, ahí dice que sin rumbo. Pero luego no solo caminó sin rumbo, saber por cuánto tiempo, que hasta se le acabó todo lo que Abraham le dio, que saber ni cuánto le dio. Dice que se le acabó el agua. Se le acabó el agua. Entonces, en primer lugar, las tribulaciones nos hacen perder el rumbo. Amén. Perdemos dirección y como consecuencia iniciamos a vivir de manera monótona y sin propósito. Y una vida sin propósito termina en tristeza y puede terminar en depresión. Ya no queremos nada, ya no queremos nada con Dios. Estamos, pero no estamos. O sea, aquella pasión y aquel fuego cuando yo vine a Cristo se apaga. Hello, alguien valiente que diga amén como yo. Gracias, hermana Ruby, con usted hablo. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Entonces, si nosotros no tenemos propósito y si nosotros perdemos la dirección, hermanos amados, nuestro corazón se va a llenar de tristeza y vamos a terminar en una gran depresión y podemos terminar hasta peleando con Dios y peleando con los demás. Pero nadie más tiene la culpa, soy yo. Amén, soy yo. Entonces, mis hermanos, aparte de eso, el Señor me hacía saber y me decía: cuando se acaba el agua, se acaba la esperanza. Esa mujer se le acabó el agua y fue, si se da cuenta, ahí fue lo último que le pudo. No fue cuando se le acabó la comida, fue cuando se le acabó el agua. Y el Señor me llevaba y me decía: piensa espiritualmente. El agua en el desierto es algo básico para subsistir en el desierto físico, pero en el desierto espiritual, el agua de vida, que es el Espíritu Santo, es el único que nos puede mantener en pie. Es el único. Nadie más, porque yo lo he vivido. Si no fuera por el hermoso, precioso, lindo, y no tengo palabras para decírselo, Espíritu Santo, yo no le estuviera hablando el día de hoy aquí. Entonces el agua es básica, me decía el Señor, para subsistir en el desierto. El agua es vital. Esto mismo sucede, me decía, en lo espiritual. En esta tierra podemos atravesar el peor de los desiertos, pero es necesario beber del agua de vida, que es Cristo, y Él nos la provee a través del Espíritu Santo. La provisión de Dios viene a través del Espíritu Santo. Necesitamos tener agua para tener vida. Qué duro es cuando uno tiene sed y no hay agua cerca. Eso es espantoso, que es en un ratito nada más. No estamos tirados en el desierto con la gran angustia que no hay una tienda para ir a comprar.
Lo mismo sucede cuando espiritualmente el tanque se está vaciando. El Espíritu Santo está ahí. Pero si nosotros, porque esa es otra parte que el Señor también me mostraba en Génesis 21, 17, 19, dice: Dios oyó que el muchacho lloraba. Diga, Dios oyó el llanto. Y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? Hay veces el Señor nos agarra y nos: ¿qué te pasa, Rubí? ¿Qué te pasa? Jonathan, ¿qué te está pasando, Jonathan? Por Dios santo, así nos agarra el Señor. No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Lo primero que le dice es: no temas, porque el miedo nos paraliza. El miedo mata la fe. O hay fe o hay miedo, pero las dos cosas no pueden estar gobernándonos. O hay fe o hay miedo. Miren, hermanos, nosotros sabemos por qué y cómo, pero 3 de mi familia tuvimos un ataque fuerte espiritual anoche. 3 de mi familia, y los 3 fue en nuestro sueños similares de persecución y de muerte. Los 3, nosotros 2 con el pastor, Iriabet en la capital. Iriabet acaba de salir de su retiro y ahorita está en la escuela que sigue después del retiro. Entonces nos vino ese ataque a los 3, y cuando nos despertamos, yo me desperté hasta físicamente mal, porque en medio de la angustia que tenía, de aquellos sueños que usted siente que son verdad, que feo, yo me despierto y mi corazón está así. Y yo dije: ¿pero qué me pasó? Y una angustia por mi hija. La sangre, Cristo guarde mi hija, yo y todo. Y hablo con el pastor y el pastor igual. Los 3. Y de repente dije: no, esto ya no es solo espiritual, esto ya me tocó lo físico. Me mido el azúcar y yo tengo el azúcar hasta los pies y estoy re mal. Entonces ahí tuve que tomar una decisión: o dejo que el enemigo colapse mi fe, o me levanto en el nombre poderoso de Jesús y digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decidí en Cristo Jesús matar el miedo, fortalecer mi fe. Y así nos fuimos enterando cuando hablamos los 3 de qué se trataba el asunto, y los 3 estuvimos de acuerdo. Y la primera que habló fue Iriabet, dijo: no, como el enemigo ya no lo puede estorbar a uno físicamente, lo que es estorbar en los sueños, pues yo no me voy a dejar, mami, yo ya me bañé, me arreglé, voy para mi trabajo, voy contenta, cantando, y este día es bueno. Y yo le dije: también yo, mi hija, me levanto en el nombre de Jesús. Y ahí va la vieja toda temblorosa, pero me levanté y aquí estoy hermosa, ¿sí o no? No, ¿sí o no? Estoy hermosa, ¿sí o no? Sí. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Amén. Matemos el miedo. No tenga miedo, no le tema su futuro. Si su futuro es de la mano de Dios, los demás, bienvenidos si me quieren acompañar, y si no, yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Entonces lo primero que le dice Dios a Agar, ¿qué fue? No temas, no temas, porque Dios ha oído tu llanto. No temas, Dios ha oído tu llanto. Dios te ha escuchado llorar. Los demás tal vez no, solo te ven bien arregladito y toda la cosa, pero Dios te ha oído llorar, ha visto tu angustia. Y eso me decía el Señor: has leído esto, pero hoy quiero decírtelo de esta manera. Eso es lo que sucede muchas veces en el desierto, que es algo maravilloso, porque fue el ángel de Jehová el que se lo llegó a decir. O sea que en el Antiguo Testamento Agar conoció a Jesús. Aleluya. Es que Dios hace de lo imposible algo posible.
Amén. Entonces, mis hermanos, no tema, porque Dios ha escuchado tu llanto. Si en algún momento usted ha llorado porque está atravesando el desierto, no tema en medio del desierto, porque Dios ha escuchado su llanto y Dios va a responder y va a proveer, porque me decía el Señor. Y por último, tenemos que comprender: Dios provee el agua, pero tú tienes que decidir tomarla, porque así dice la cita, que esta mujer dice que vino y Dios le mostró un pozo. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el desierto la vista se nos nubla. No sé si les ha pasado, negrito, no sé si te ha pasado, pero colapsa uno de la mente. No haya ni por dónde, literalmente no hallamos muchas veces salida a lo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros somos visitados por Jesús, nos despeja la mente y nos da la solución. Por eso no tomemos decisiones en el desierto si no estamos seguros que vienen del corazón de Dios. Y por muy difícil que sea la respuesta de Dios, y tal vez más fácil hacer lo que tú quisieras hacer porque a ti te conviene, pero tal vez lo que Dios te está mandando a hacer es difícil, pero le conviene al reino. En el momento es difícil para ti, pero al final, si le conviene al reino, ¿qué? ¿Qué dije yo? Si le conviene al reino, ¿qué? Me conviene a mí. Aleluya. Entonces mejor tomo la decisión que le conviene al reino, porque esa es la que me va a convenir a mí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por último, el último propósito del desierto nos hace íntimos de Dios. Amén. El desierto nos hace íntimos de Dios, porque nos aparta del bullicio. Hay veces en la vida decimos: pero ¿por qué todos es como que se alejaran de mí? Cuando uno tal vez está pasando los peores momentos. No es eso. Dios te está apartando para Él. Amén. Dios te está apartando para Él, porque hay veces cuando uno está pasando el desierto, hermanos amados, yo lo he vivido, a pesar de la cola que hacen ustedes para ir a orar por nosotros como pastores. Pues si usted nunca llega a orar por mí, entonces yo tampoco, pastora, me va a decir, ¿verdad? No, hermanos, hay veces uno quisiera, de veras quisieran cola cuando uno está en angustia, ¿sí o no, hermana Rubí? Pero hay veces uno dice: puchica, aquí ni los pastores, nadie, pero ni tiempo de saludarlos me da, porque todo el mundo se les acerca al final del culto y yo con gran necesidad. Es Dios. Dios lo está permitiendo para que tengas un encuentro íntimo con Él. Amén. Directamente con Él, con la fuente. Entonces, el último dice, dígalo en voz alta: el desierto nos hace íntimos de Dios. Amén. Desierto nos hace íntimos de Dios. ¿Por qué? Porque Oseas 2:14 dice: pero he aquí, léalo recio conmigo, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Si es de la mano de Dios que hayan 1000 desiertos, hermanos, duro, pero si es de la mano de Dios, démosle para adelante. No nos aguademos, no nos acobardamos, no, vamos adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Amén. Porque en el desierto, apartados de toda distracción, podemos dimensionar qué inmenso es el amor de Dios por cada uno de nosotros en el desierto. Ahí es donde nos damos cuenta cuánto nos ama Dios, porque muchas veces le hemos fallado como le falló Israel. Le hemos fallado, yo le he fallado al Señor, le he fallado al Señor y duele, pero aún así el amor de Él es inmenso. Porque mire, esa cita no debería de decir: yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahí debería decir: yo la traeré del pelo arrastrada a la ingrata,
bien pateada la haré, la reventaré contra la arena y la destruiré. ¿Sí o no? ¿Se lo merecía Israel, sí o no? Yo también. Pero sabe, el amor de Dios es inmenso. Él no nos atrae para maltratarnos. Él no nos atrae para despreciarnos. Él nos atrae para hablar a nuestro corazón. Nos aleja del pecado. Nos aleja de esas malas decisiones que hemos tomado y nos lleva a ese punto de encuentro para mostrar su amor por nosotros. Entonces, mis hermanos amados, tenemos que concluir que Él nos ama y quiere revelarse a nosotros de manera íntima y hablar a nuestro corazón. La pregunta clave es: ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a buscarlo a Él aún más? ¿Estamos dispuestos? ¿Cómo buscabas a Dios cuando viniste y le conociste por primera vez? Yo me lo pregunté. ¿Cómo lo buscábamos, hermanos? No, hombre, era aquella pasión por Dios, yo notaba. Apasionados por el Señor. Servíamos al Señor con una pasión tremenda. El gozo nos salía por los poros, danzábamos, cantábamos con libertad. A cualquiera le hablábamos de Cristo. Pues por eso es que hay veces es necesario que pasemos el desierto, porque hemos cambiado. Él no cambia, Él permanece. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Y esta última cita dice, todos la conocemos, Jeremías 31:3. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. El Señor se le apareció desde la distancia y le dijo: con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Dice que se le apareció desde lejos, porque Él es un caballero. Si tú me dices que sí, yo entro, dice. Voy a cenar contigo y voy a comer contigo. Pero si tú me dices que sí, el enemigo se mete, pero Él espera que nosotros le digamos: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Cuando quitamos los baales, cuando quitamos aquello que hemos puesto en nuestro corazón en lugar del amor y la pasión a Él como primer lugar, entonces muchas veces es necesario atravesar el desierto para acordarnos que quien nos sostuvo el alimento, quien nos dio calzado, que hasta nos dio oro y plata, fue Él. Amén, fue Él y solamente Él. Póngase de pie, por favor.